Por lo tanto, el cierre del proceso no implica que no sigamos insistiendo nosotros en nuestra demanda. O sea, no anula nuestra demanda y tampoco el cierre implica que aceptamos la propuesta del gobierno, sino que al contrario, yo creo que de eso se trata a lo mejor esta sesión, se trata de definir cómo se incorpora en el expediente, cómo se incorpora en el informe final las argumentaciones por escrito de por qué no estamos de acuerdo con estos 3 artículos que propone el gobierno relacionados con inversión, afectación directa y medidas a ser consultadas, pero aún más yo creo que también en nuestro informe nosotros tenemos que incorporar de que también fue una demanda muy sentida, muy argumentada y muy bien planteada con el tema de la obligatoriedad para los municipios en el tema de la consulta indígena. Yo creo que también vamos a incorporar, porque ahí nosotros de alguna manera cedimos, esperando que a partir de lo político lográramos involucrar a los municipios en el terreno mismo de la aplicación del reglamento, y vemos que lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo. Habría sido, yo creo que uno de los procesos que se habría coronado bastante mejor si hubiéramos estado en acuerdo con todos los artículos. No obstante lo anterior, yo creo que este proceso sí ha sido bien visto, no solo por quienes estamos acá, sino que me atrevo a decir, ha sido bien visto también por Latinoamérica en tanto proceso. Yo creo que nada de lo que hemos hecho aquí ha sido de alguna manera improvisado, sino que ha sido pensado. La metodología no se dejó al azar, ni llegamos con metodología porque pensábamos que el proceso en sí tenía que descubrir su propia metodología. En el tema de la discusión también nada fue surgiendo como respuesta a los principios de acción y reacción, sino que fue parte también de la estrategia que nosotros definimos como pueblos indígenas. Y también tenemos hitos que vale la pena mencionar. En el camino presentamos un documento en Contraloría objetando y pidiéndole al Contralor que revisara el reglamento del CIA, especialmente en lo que se relaciona con el tema de la consulta indígena. En el camino también escribimos al ministro planteándole de que debían buscarse mejores fórmulas para llegar a acuerdo y ensayamos mecanismos internos que nos permitieron en su momento destrabar a lo mejor situaciones o discusiones que a veces se alejaban del contenido que nos convocaba. En el camino también definimos presentar también como mesa indígena, presentar a la OIT una petición para que se pronuncie con respecto a los artículos en los cuales no llegamos a acuerdo, pedirle al comité de expertos que se pronuncie con respecto a la propuesta que ustedes tienen como gobierno y para ver si se ajusta o no se ajusta a lo que establece el convenio. O sea, en esa línea nosotros hemos sido, yo creo que bastante transparentes, hemos sido caballeros en el sentido de entender la política, y si en un momento tuvimos alguna dificultad también fuimos capaces de superar algunos impases y llegar hasta esta instancia final. Nosotros ya conversamos los presentes, los dirigentes, estamos de acuerdo en que hay que cerrar el proceso y entendiendo, ¿no es cierto?, que tiene que quedar recalcado ahí cuáles son las razones de fondo que nosotros planteamos en por qué no aceptamos los últimos artículos que ustedes nos han presentado. Y seguramente que también en el informe quedará por escrito por qué ustedes no aceptaron nuestras propuestas. O sea, y eso al final, yo no sé cómo se puede zanjar, pero que quedará por una oportunidad. Yo aún mantengo la esperanza de que el gobierno aún queda. El gobierno nos acaba ahora el día de nuestro congreso, y mantengo aún la esperanza de que de aquí al 1 de septiembre pueda haber incluso un avance, aunque se haya cerrado el proceso. ¿Ya? Entendemos que la OIT responde en marzo del próximo año y estamos convencidos nosotros al menos que la OIT nos va a dar la razón. O sea, desde ese punto nos planteamos. Así que quedan otros temas pendientes y van a surgir temas seguramente en el Congreso y que está vinculado con esto, que son materia de lo que nosotros llamamos la agenda política propia. Queda materia todavía
que trabajar con el gobierno. Queda seguramente también la petición que se hará a Contraloría para que revise, ¿no es cierto?, cuando hace el examen de juridicidad del reglamento, para que también revise nuestros argumentos. Por lo tanto, todavía queda espacio para insistir, o sea, nosotros no vamos a dejar de insistir y no vamos a dejar de existir tampoco como mesa ni como coordinación. Sabemos que tenemos mucho que aportar al movimiento indígena. Yo creo que esta es una nueva mirada de aportar al movimiento indígena. Creo que entendemos la legitimidad y representatividad a partir del contenido y de la mirada política más alta, y no solo entender la relación con el Estado a partir de peticiones de proyectos y de algunas escaramuzas que a veces no tienen contenido. Y yo creo que en ese sentido es un tremendo logro, ya es un tremendo logro. Hay tiempo para la emoción todavía, lo vamos a dejar para el Congreso seguramente, porque efectivamente también en la política hay emociones cruzadas, ¿no es cierto?, y sentimientos, hay varias cosas que aparecen y por las cuales nosotros luchamos. Entonces no queda más que plantear eso y decir que queremos cerrar el proceso. La definición sobre si es en la moneda o no se ha discutido con los dirigentes. Creemos que si surgió en la moneda esta mesa, lo más pertinente para nosotros también sería cerrarla ahí, no con y que cualquier externo lo interprete como quiera, nos da lo mismo. Nosotros estamos convencidos de que son las formas de hacer política. Ya es una forma, y si para algunos todas las formas de lucha son legítimas, bueno, hablamos de todas las formas y esta es una forma más. Y desde esa forma nosotros yo creo que debemos terminar el proceso, y qué mejor oportunidad que ahí mismo en la moneda decir no logramos acuerdo en estos 3 artículos. Así que desde ese punto de vista solamente bastaría a lo mejor acordar la fecha, a lo mejor hacerla calzar con nuestro Congreso para no tener que viajar en oportunidades distintas, y yo creo que de ahí iniciamos otros procesos ya que van a surgir del Congreso. Inmediatamente los 3 artículos obviamente que son parte de la demanda política ya para los otros gobiernos que vienen, los contextos van cambiando, y yo creo que en esa línea nosotros también tenemos todavía mucho que decir. Y creo que es bueno que hoy fijemos eso, el cierre, porque los observadores seguramente tendrán que hacer sus informes. Ya al menos el Instituto Nacional de Derechos Humanos sacó un informe intermedio que no fue muy amistoso con los pueblos indígenas. Esperamos que la situación final, ¿no es cierto?, demuestre también de un proceso distinto, y esperamos que también la ONU reconozca que esta es una estructura orgánica y que estamos y seguimos vigentes. Eso yo creo que vale la pena también recalcarlo. Así que gracias por la posibilidad de hablar, y yo no sé si hay alguien más que quiera insistir en esto, pero yo creo que habría que fijar ya la formalidad de cómo se cierra. Y cerrar implica conocer el informe final, pues, o sea, no implica que no vamos a conocer esos detalles, como los expedientes, cuando entregamos nosotros nuestros documentos finales, cuando lo incorporamos, cómo lo incorporamos. Todavía queda ahí, yo creo, bastante que acordar para que no quede en el aire. O sea, si cerramos, que sea con conocimiento de causa y sabiendo incluso más el articulado final que ustedes van a presentar, porque yo creo que la última propuesta que ustedes nos hicieron, de verdad que no quedó muy claro ya cuál efectivamente era la propuesta en todo ese artículo que nos entregaron. Eso sería por mi parte. Gracias. Gracias, Marcial. Matías. Bueno, a ver, la verdad que recogiendo un poco lo planteado y también de alguna manera como se va en la misma línea de lo que nosotros estamos pensando, creo que solamente dos temas. Primero es que nos parece pertinente hacer un cierre de la mesa, del trabajo de la mesa. Nos parece pertinente también poder hacer ese cierre, ¿cierto?, tal como empezó este proceso en La Moneda, en el Palacio de la Moneda. Buscar la fórmula que ese cierre sea, si bien en contenidos tenemos diferencias, que sea un cierre que lo hagamos
de manera conjunta, de forma en conjunta, ¿cierto? Como mesa, propiamente tal. Tal como de alguna manera se han venido haciendo las cosas hasta la fecha, que todas las cosas se discuten, aunque no tengamos acuerdo. Eso da también da una mirada de que esta es una instancia nueva, nunca se había hecho algo como esto, de dialogar de frente a frente, ¿cierto? Donde estén todos los pueblos indígenas, ¿cierto? Hayan grabaciones también que se puedan ver, que los ministerios también estén presentes, que todo esto se publique, que después no hay nada oculto, y eso es muy importante porque eso da una transparencia también, bueno, que hayan observadores también, y todo esto creo que es muy importante, que da un carácter nuevo, y que yo espero que esto también sirva, si bien en el reglamento no se establece, o en los acuerdos que establecimos no se establece que tenga que haber siempre una mesa de acuerdo, o con observadores o no, pero esto obviamente son formas y modalidades que yo creo que son importantes que se vayan replicando a futuro para las futuras consultas. Quisiera señalar, nosotros nos parece una buena idea, quizás podríamos, tal como lo hicimos en la sesión anterior, trabajar en un rato más en un protocolo que pudiéramos establecer desde el cierre, ¿cierto? Cuándo lo queremos hacer, cómo lo queremos hacer. A nosotros obviamente nos parece que es más lógico que sea aprovechando el viaje que ustedes tienen para el Congreso, para no hacerlo viajar tantas veces, porque muchas veces esto para nosotros es más cómodo porque estamos acá, pero para ustedes es más desgastante porque viven en regiones. Tienen que dejar a sus familias, una situación compleja. Ya sabemos que algunos han ido enfermando también con los cambios de temperatura, y todo, la salud de las personas también es algo importante. Podríamos aprovechar, veamos la fecha, podríamos hacerlo el día anterior, si es que algunos llegan, si las personas, quizás el grueso del Congreso llega el 7, pero quizás los que son de la mesa llegan el 6, y podríamos hacer algo el 6 en la tarde, podríamos ver alguna fórmula. Lo otro es que también nosotros tenemos como una propuesta que queríamos conversar con ustedes, que es que a nosotros nos gustaría ver la fórmula, que algo lo dije recién, pero que durante el Congreso, que sabemos que es un Congreso indígena, podamos aprovechar también una parte de ese Congreso, un día de ese Congreso, para tener una parte de trabajo conjunto, o sea, hacer un Congreso, un día que podamos invitar, ¿cierto?, a otros actores de la sociedad, y donde también pueda estar el gobierno participando, y donde demos a conocer los acuerdos y las diferencias, donde de alguna manera conozcan todos estos actores de primera fuente y no se enteren muchas veces por los diarios o por prensa, ¿cierto?, por la radio, de cuáles son nuestras diferencias, y subentiendan cuáles son esas diferencias o cuáles son nuestros acuerdos y desacuerdos. Yo creo que es muy importante eso. Entonces les queríamos proponer la fórmula de uno de estos 3 días, pudiéramos buscar la fórmula de hacer un seminario, una parte del Congreso en conjunto, y que estemos gobierno, pueblos indígenas, o pueblos indígenas, gobierno, y con otros actores más, que no vayan a hablar, sino que a escuchar, a conocer, porque siempre, muchas veces pueden hablar igual, pero es bueno que conozcan de primera fuente, de ustedes, de nosotros, qué es lo que se hizo. Hay gente muy curiosa, que hemos visto que hay gente que revisa todos los videos de internet. Me ha tocado viajar de repente a regiones, a Andrés también, y hay gente que se pega el tiempo de revisar video por video, tiempo por tiempo. Ahí es algo bien emocionante cuando uno se entera que alguien se ha pegado, pero horas y horas, pues, y que la ha revisado toda, y uno se emociona porque ve que esto es realmente importante. Así que eso. Quizás podríamos ir a tomar un café, si les propongo que vayamos a tomar un café, y que podamos conversar a la vuelta de todos estos temas, fijando estas líneas de trabajo, si les parece. Bien, gracias Matías. Entonces los invito a que vayamos a tomar un café, y luego, unos 20 minutos más, retomamos el diálogo. Así que los invito a un coffee.